Hola, hoy les voy a enseñar sobre división y conquista, así que empecemos. Para empezar, ¿qué es? Yo creo que la mejor forma de enseñar esto es con un ejemplo que es muy típico. Ahí voy a empezar con este. Imagino un número del 1 al 100. Dime el número que crees que es. Te diré si ese es el número, o si es mayor o si es menor que el que estoy pensando. Así que, por ejemplo, esto ya en forma, digamos, iterativa, como uno lo haría en términos de programación con lo que sabe, sería simplemente ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, independiente de hasta encontrar el número. Pero si bien esto obviamente funciona, no es muy lento porque sí o sí vas a tener que iterar por toda la lista para todos los casos y innecesariamente. Porque como dije, en este caso les doy la información de que te diré si es mayor o menor. Así que para eso está la forma de división y conquista, que aquí les voy a mostrar más visualmente. Así que, por ejemplo, ya voy a imaginar un número. Así que, por ejemplo, si lo que uno debería hacer, o lo que ustedes harían probablemente, sería como empezar así por la mitad, como para que al tiro poder descartar la mitad menor o la mitad mayor según lo que les diga. Así que empecemos así, me dicen 50. Ya. Entonces, en realidad para empezar voy a... Sí. Entonces 50. Ya, yo les digo, el número que estoy pensando es mayor. Así que todos los números que hay a la izquierda se descartan. Así que lo siguiente que tendría sentido es que me dijeran 75. Y ya les digo que el número es menor. Así que con eso descartan todos los que hayan hacia adelante hasta el 100. Entonces, en vez de ir 1, 2, 3, 4, 5, ven que con esto ya al tiro disminuimos el rango en que se puede encontrar el número a ser entre 50 y 75 con solo dos pasos. Ya, entonces así continúo, por ejemplo, y ahora me dirían 62. Ya, entonces les digo que es mayor que 62. Entonces de nuevo descartan todo lo que hay a la izquierda. Y después de nuevo me dicen un número que haya entre medio. Por ejemplo, 70. Y yo les digo que el número es, por ejemplo, menor, así que descartan los que hay enfrente. Y finalmente me dicen, por ejemplo, 65. Y les digo que sí, 65 es el número correcto que estaba pensando. Así que esto es como conceptualmente, lógicamente, uno pensaría un problema de forma de división y conquista. Y esto en realidad es a lo que se le llama búsqueda binaria. O sea que cuando los números están ordenados en un arreglo, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12. Ya, pues entonces lo que uno hace aquí es que uno toma el elemento de en medio. Por ejemplo, digamos en primer lugar que estamos, en este caso es como la situación inversa. Digamos que queremos encontrar el número 10. Entonces, a buscar. Estamos buscando el número 10. Entonces, lo que hacemos en búsqueda binaria es básicamente lo que hicimos anteriormente. Ya elegimos el número que está en medio del arreglo y decimos, ¿es el número? No, este no es 10. ¿Es este número menor? Como en este caso sí es menor, así que lo que hacemos es que nos quedamos con los números que están a la derecha de ese. O sea, el arreglo, todos los elementos que estén hacia la derecha y los que hay hacia la izquierda, los descartamos. Ahí se van a la basura. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hicimos? Lo que hicimos es que estamos dividiendo el problema. Ahora ya no tenemos que estar buscando en toda esta parte, sino solo en la de acá. Así que ahora pasamos a buscar acá. 7, 10, 12. Y hacemos lo mismo
buscamos el elemento, elegimos el de la mitad y resulta que sí es 10. Así que aquí lo encontramos y retornamos la ubicación, el índice, dependiendo qué es lo que se suele hacer en búsqueda binaria, o simplemente devolvemos si es que está. Digamos que en este caso simplemente nos interesa saber si está el número 10 en el arreglo. Sí, está, así que hacemos un return de true. Así que esto es básicamente lo de lo que se trata división y conquista por un lado en relación a, por ejemplo, búsqueda binaria, que simplemente se trata de separar el problema, digamos, en este caso casi siempre suele ser sobre arreglos, buscar una forma de simplemente eliminar una parte y seguir con la otra. Así que habiendo visto los fundamentos de división y conquista, vayamos a un problema. Tenemos este problema. La notación A superíndice n, B superíndice n, se utiliza para denotar cadenas que consisten de n's, a's y b's consecutivas. Entonces, esto se denota el lenguaje L igual W, entonces W es la forma A subíndice n, B subíndice n para n mayor que a 0. Ejemplos de cadenas que pertenecen a L, que pertenecen al conjunto que cumplen básicamente estas condiciones de que tiene la misma cantidad de A y B seguidas, separadas primero las A y luego las B. Esto es lo que quiere decir esto básicamente en lenguaje de conjunto. Entonces, ejemplos AB, AABB, AAABBB, ahí entienden la idea y la forma estándar sería AAA, NSA y B y NBs después. ¿Y qué es lo que no cumpliría con esto, por ejemplo? Sería AAAB, ahí hay distinta cantidad, o incluso AB, 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 tienen la misma cantidad, pero están entre medio, o B, 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 A, B, 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 también tienen la misma cantidad y no están como tan entre medio, pero las B están a ambos lados y las A están en medio, mientras que tienen que estar todas las A en un lado, las B en el otro. Con esto ya lo entiendo. Entonces, la pregunta es, elabore un diagrama que muestre cómo se realiza el paso de división. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Así que digamos, por ejemplo, que tenemos este arreglo para empezar. La pregunta es, ¿cómo hacemos división y conquista de esto? Y yo creo que, si bien, como les dije anteriormente, está esa forma típica, por ejemplo, en búsqueda binaria, que es viendo para arriba, viendo para abajo, también para otros problemas es como en el fondo hacer un árbol en donde las ramas y después finalmente la hoja es cuando quede solo un elemento en el arreglo, con eso hacer un caso base y después volverse para arriba, o en el caso de eh, algoritmos de ordenamiento, tienen otras formas estándares, no hay que fijarse con tratar de calzarlos, como les digo, en un molde. Con división y conquista, en verdad, basta, a menos que la profesora les diga lo contrario en la prueba en algún momento, pero basta con que a cada paso que vayan haciendo el problema se reduzca. ¿Y qué quiere decir que el problema se reduzca? Simplemente que tengan que revisar menos elementos con los que empezaron. Así que en este caso, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues esto, digamos, uno iterativamente sería como muy simple, sería como tener aquí un índice I, un índice J y decir, es el elemento que está en I, es el elemento que está en I del arreglo igual a A y es el que está en J igual a B. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sería seguir con el otro. Después este, este, este. Eso sería en forma iterativa. Ahora, ¿cómo podemos hacer lo que es básicamente lo mismo en división y conquista? Pues sería, en vez de I y J, sería ver el primer elemento y el último.
Y ahí sí, verificar. ¿Es el primer elemento A? Sí, entonces estamos bien. Ahí, digamos, podemos pasar a la siguiente línea, porque ahí, si no lo fuera, simplemente decimos al tiro, ¿no? Pero el punto, el punto, entonces, el primero es A, sí. El último es B, sí, estamos bien. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir el problema? En vez de ir haciendo cambios de índice, lo que hacemos es simplemente eliminar los elementos. Literalmente quitarlos. O bueno, después ya vamos a ver específicamente cómo se ve en código, pero que es hacer un arreglo nuevo. Pero por ahora quedémonos con que quitamos los elementos. Así que en vez de tener todo este arreglo, ahora pasamos a tener este arreglo. Que con esto ya vamos dividiendo el problema, vamos disminuyéndolo. Así que hacemos lo mismo. Ahora el primer elemento pasa a ser este y el último pasa a ser este. Así que hacemos lo mismo. Este es A, sí, entonces estamos bien. Este es B, sí, entonces estamos bien. Entonces lo eliminamos, pasamos a este y este. Y aquí, por ejemplo. Este ahora es el primero y este es el último. Este, el primero es A, sí, estamos bien. Y el último es B, sí, estamos bien. Entonces se elimina, se elimina. Y ahora, ¿qué tenemos? No tenemos nada y básicamente a nivel de algoritmo, si no tenemos nada, si quedamos con un arreglo vacío, es que ya eliminamos a ambos lados, no quedó ninguno suelto, así que sí, este arreglo de elementos cumple em, con, digamos, estar dentro del conjunto L según se definió. Ya, entonces ahora para crear un diagrama, bien podría ser algo simplemente así. Tenemos haciendo con el mismo ejemplo B, 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 hacemos así y decimos en el paso cero tenemos esto y decimos, por ejemplo, arreglo cero es igual a A y arreglo, en este caso el último que ya de por sí se hace con, en el fondo, con una función después, pero por ahora a nivel diagrama simplemente sacamos que ya sabemos el número, así que decimos simplemente 5. Entonces, si arreglo 0, la ubicación 0 del arreglo es A, y en la ubicación 5 hay un B, entonces sí, en este caso sí se cumple eso. Entonces, decimos que pasamos a la subcadena interna. Así que nos quedamos con su arreglo entre 1 y 4. Entonces, pasamos ahora al paso 1 y más de lo mismo. Tomamos primer elemento, último elemento. Y aquí me tienen que escribir un poquito más para abajo. Entonces lo mismo. En la ubicación 0 hay una A. Y en la ubicación 4, digo en la ubicación 3, hay una B. Sí. Entonces nos quedamos con el subarreglo entre el 1 y el 2. Y aquí más de lo mismo. Entonces quedamos paso 2. Tenemos este arreglo, este. Y tenemos estos elementos elegidos. Que también que queda claro que con estos corchetes no estoy diciendo que sea arreglo de esto y esto, digamos, necesariamente ahora mismo, sino que estoy tomando estos elementos y este elemento. Eso. Entonces ahora lo más de lo mismo. El primero es A y
bueno, primero el índice cero y el segundo es B, sí. Entonces nos quedamos con el arreglo entre medio. El arreglo entre medio es este que está acá. Así que paso 3. Tenemos que el arreglo es simplemente sin nada. Así que ahora sí que escribimos algo distinto. Bueno, en primer lugar no se va a cumplir esta condición. Así que es A y es B. No. Entonces pasamos al siguiente caso. Es arreglo. A ver, puedo ponerlo así. Es vacío. El arreglo. Decimos que sí. Entonces decimos que aquí se acaba. Y, por ejemplo, en este caso, retornar verdadero. Retornar verdadero de que en el fondo se cumplió, digamos que este cumple con las condiciones que establece digamos, el conjunto L de elementos, que hay la misma cantidad de A's a la izquierda que B a la derecha, y como pueden ver en el diagrama, aquí si no le había quedado claro antes, aquí se puede ver aún más claramente como en el fondo vamos teniendo un árbol en donde vamos reduciendo la cantidad de elementos, así que por ende aquí es donde hacemos división y conquista. Así que ahora para pasarlo a pseudocódigo, ya teniendo el diagrama y ya teniendo la idea y todo, ahora debería ser relativamente fácil. Ahora obviamente esto ya también lo que hay que tener en consideración es la forma de pseudocódigo específica que tengan que hacer según les haya dicho la profesora en las clases y particularmente también para las instrucciones de la prueba. En mi caso lo voy a hacer como lo sé yo, que pseudocódigo es básicamente un pseudo Python, solo que no puedes asumir que vienen todas esas funciones que son tan útiles de hacer ya prehechas. No sé, por ejemplo, no puedes asumir que ya exista una función potencia, por ejemplo. Así que eso son cosas que tienen que tomar en mente. Pero en el fondo, la idea de pseudocódigo es eso, simplemente. Eh, Tener la idea base, más que nada, sin preocuparse de la sintaxis. Así que en este caso, la sintaxis, en vez de ocupar eh, corchete, punto coma, etcétera. Simplemente ocupamos más como lo que sería sintaxis de Python, dos puntos y tabulación para referirse a lo que esté dentro de un ciclo for, por ejemplo, lo que esté más anidado. Así que para empezar, ¿no? Tenemos que simplemente hacer la función. Decimos que en este caso va a retornar si es verdadero o falso, que cumple con la condición, así que un booleano para verdadero o falso. Le ponemos simplemente función porque no estoy creativo hoy día. Y decimos que tenemos aquí un string y le ponemos arreglo. Después decimos que tenemos en este caso, un largo, simplemente. O, o un fin, el índice de fin. Así que empezamos diciendo que en la primera condición de que en realidad sí, como se dice, el caso base de que cuando esté vacía cumple la condición. Y en este caso, aunque uno no lo piense, bueno, que uno no lo piense es más que nada estos casos límite que hay que considerar igual, am, que, ¿cómo se dice? Que en el caso, y por eso aquí sí que sirve, por ejemplo, irse a lo que es el caso más límite, por decirlo así, que un arreglo vacío cumple con la condición. Hay la misma cantidad de A's a la izquierda y B's a la derecha y no están interlineadas ni nada, así que cumple con la condición. Así que lo que no va a servir tanto para caso límite como esto, que empecemos con un arreglo vacío, y para el caso final, que quedemos con un arreglo vacío, decimos que if fin igual a cero, o sea que ya no quedan más elementos, que el índice de fin es cero,
retornamos true. Ahora, para el siguiente caso, decimos que podemos empezar en realidad al tiro directo. También otra observación que es que si tenemos, por ejemplo, un arreglo A, A, B, B, B o incluso cualquier elemento, cualquier arreglo en que no sabemos qué son los elementos, aquí marcándolos con X para decir que no sé, aquí hay uno 2 3 4 5. ¿Qué vamos a decir al tiro de este? Que al tiro ya no cumple la condición porque simplemente no hay forma. Como es un número impar de elementos, o sea, en este caso una cantidad, un índice par, porque este acá, este acá, el último, 0 1 2 3 4 índice 4 podemos decir al tiro que si el fin es un índice par, tenemos una cantidad impar de elementos y por ende no va a poder cumplir la condición de que tenga la misma cantidad de A's y B's en orden, así que al tiro decimos que sí. If par fin. Y en este caso es lo que les digo de que no podemos asumir que hay funciones que existan. Esta función par hay que crearla. Entonces, pero volviendo al punto, if par fin igual true, entonces hacemos un return false. Así que déjenme también lo que es importante, que no se olviden, como yo lo estaba haciendo recién, hay que comentar el código normalmente para tener puntaje completo. Así que eh, L. Entonces eso, si no hay elementos, cumple la condición de L y si hay cantidad impar de elementos, no puede cumplir contener misma cantidad de A y B. Entonces con eso ya tenemos los casos base que observando, si no me equivoco, son los que hoy son los que hay. Ya no hay que preocuparse más de esa parte, así que aquí casos base. Y aquí ya pasaríamos a lo que es en sí el algoritmo. Así que en este caso simplemente hacemos lo que ya hay ahí y básicamente casi copiado. Así que aquí voy a poner división y conquista. Así que lo primero simplemente ver que primer y último elemento sean A y B correspondientemente. Así que decimos que if arreglo 0 es igual a A y lo que sí, y arreglo fin igual a B. Entonces decimos que en este caso es que está todo bien, entonces simplemente eliminamos el primero y el último, así que hacemos un pop del arreglo en el índice final y un pop del arreglo en el índice cero. O sea, le quitamos el último y primer elemento, ¿ya? Y después de eso, digamos en el fondo, aquí la parte de que, bueno, no lo dije quizá textualmente al inicio, quizás ni siquiera no tan textualmente, pero normalmente División y Conquista involucra sí o sí recursión, así que ahora vamos a ir a la parte recursiva en que esto se va a repetir. Así que aquí hacemos recursiva, volver a realizar todo lo anterior. Entonces, hacemos función del arreglo. Entonces, arreglo. Y fin es en este caso, bueno, aquí lo voy a poner aquí mejor. ¿Ya? Fin igual
fin menos 2 aquí, ojito, porque estamos quitando dos elementos, el que hay al inicio y al final, y eso. Y como se dice, y bueno, en este caso también me adelanté. eh, lo que pasa si no se cumple la condición, que en realidad voy a dejar esto por orden aquí en realidad dentro del if, de que si se cumple esta condición. Entonces, ahora sí, dejémoslo ahí por meta. Entonces, volviendo al tema, si se cumple la condición de que primero A y último B, disminuimos el arreglo, así que ahora quedó con dos elementos menos, así que arreglo, fin. Y va a volver a realizar todo esto. Ahora, ¿qué pasa eh, si no se cumple que el primero y el último sean A y B correspondientemente? Primero no es A o el segundo no es B. Entonces, si el primero no es A o el segundo no es B, simplemente hacemos un return false. Y si no me equivoco, porque no se crean que no me equivoco, básicamente con esto está listo. Obviamente, como les digo, hay que crear las funciones par, pop, pero en el fondo eso ya es lo más, ya algo más que tampoco voy a hacer porque es algo más elemental, digamos, no elemental en el sentido de que siquiera sea fácil, o de que sea necesariamente fácil, fácil, así como votado, no hay que tenerlo para nada como la mentalidad de que, ah, sí, votado, pero son funciones básicas que sí o sí tienen que saber para que cuando estén en la prueba no estén preocupados de que, ay, no, cómo se hacía el pop, cómo se hacía función par, impar, sino que puedan llegar al tiro y hagan lo que hice yo aquí, simplemente escriben ya función par, sin preocupación, función pop, sin preocupación, sé cómo hacerla, y después aquí la escribo así súper rápido. Así que no la voy a hacer por eso y también porque quizá ustedes en vez de pop quieran hacer otra forma para disminuir el arreglo. Así que eso ya es mucha cosa de gusto y además siquiera esta solución también es una cosa de gusto porque de todas formas hay otras formas probablemente, no sé, no he hecho otra, pero a lo que voy es que cualquier forma en que vayan disminuyendo en general la cantidad de elementos que tiene el arreglo suele ser división y conquista correctamente. Ya cómo hacen eso específicamente, eso es a cosa de gusto. Y este fue el problema, como ven, si bien se puede ver preocupante al inicio, y créanme, todos los problemas de prueba se ven preocupantes al inicio, pero hay que tratar de respirar y ves que en realidad puede que no sea tan difícil y en realidad incluso cuando uno no lo hace y se pone nervioso y no lo completa en la prueba, muchas veces después tranquilo uno dice, ah, era fácil o se hacía esto nomás o se hacía lo otro, así que lo más importante diría que es como mantener la calma y antes de siquiera meterse a código, siquiera diagramas, como decir ya cuál es la idea básica que voy a ocupar para resolver el problema. Y con eso deberían estar bien, teniendo en mente obviamente que sabes en la materia. Entonces, esto fue el video. Gracias por verlo y si tienen cualquier otra duda, cualquier consulta, siempre me pueden consultar. Dejé, como se dice, mis contactos para que me puedan contactar. Así que eso. Y espero que les vaya bien en la prueba.